En este video vamos a explicar el trabajo práctico número 1 que corresponde al tratamiento de muestras analíticas. Los pasos a seguir en el proceso analítico son los siguientes. En primer medida lo que vamos a hacer es tomar la muestra. Después se va a almacenar de forma conveniente para que se pueda preservar el analito. Y luego se va a realizar, muchas veces se realiza un tratamiento de muestra, ¿sí? Y por último se hace el análisis. En este video vamos a explicar cómo vamos a realizar el tratamiento de muestra durante el trabajo práctico, ¿sí? La mayoría de las muestras no están listas para ser introducidas directamente en los instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero determinar la concentración de calcio en leche, vamos a tener que seguir varios pasos para que la muestra pueda estar lista para ser introducida en el equipo en el cual se va a analizar el contenido de calcio, ¿sí? Entonces, ahora, ¿para qué se realiza la preparación de la muestra? Y la preparación de la muestra se realiza con el propósito específico de modificar la muestra para poder hacerla apta para el análisis químico particular, para un análisis químico particular, o para poder mejorar ese análisis. O sea que nosotros tenemos que tener el analito en una forma apropiada para que pueda ser introducida en el equipo o en la técnica que nosotros estamos utilizando, y muchas veces tenemos que concentrar o diluir la muestra para que pueda encontrarse dentro del rango lineal de la técnica que nosotros estamos utilizando, o también hay veces que hay que eliminar interferentes para poder obtener un resultado más confiable. Estas operaciones que se realizan son muy importantes y frecuentemente se subestima su importancia, y a pesar de que es en estas operaciones donde se pueden obtener errores muy grandes, ¿sí? Entonces, estas operaciones hacen posible la preconcentración del analito, la eliminación de los efectos de matriz, y pueden ser muy complicadas, pueden requerir tiempo y dedicación por parte del operador. Por lo tanto, estas operaciones van a influir mucho en la precisión, la selectividad, la sensibilidad, ¿sí? La rapidez y el costo del proceso analítico. Por lo tanto, hay que realizarlas teniendo mucho cuidado y mucha pericia. Existen numerosos tipos de tratamientos de muestras, y la elección de cuál tipo de tratamiento de muestra vamos a usar depende de la muestra, de la matriz y del nivel de concentración en el cual se debe realizar el análisis. Entonces, acá yo les voy a mostrar cuáles son los más comúnmente usados, ¿sí? Por ejemplo, la disolución de la muestra, la homogeneización, la reducción del tamaño de partícula. También cuando nosotros queremos eliminar la materia orgánica, se pueden realizar la digestión en vía seca o en vía húmeda, ¿sí? Se puede hacer una digestión en un horno microondas. Y también existen como tratamiento de muestra las extracciones, como vimos el cuatrimestre pasado, que pueden ser líquido-líquido, o también puede haber extracciones en fase sólida. Bueno, existen 5 principios generales del tratamiento de muestra que son los que debemos seguir para poder realizarlo de forma óptima. Bueno, el primero dice que la preparación de la muestra tiene que hacerse sin perder ningún analito. Imagínense que si perdemos la mitad del analito en el tratamiento de muestra, vamos a cuantificar con un 50% menos, ¿sí? Así que tenemos que tener mucho cuidado de no perder nada de analito durante la preparación de la muestra. Se debe transformar al analito en la mejor forma química para el método que vamos a utilizar, ¿sí? Esto va a depender de cada ensayo, cada técnica que vamos a nosotros elegir para cuantificar los distintos analitos. Tendremos que transformarlo en la mejor forma química que nos exija ese método. Como tercer principio, se debe incluir, si es necesario, la eliminación de interferentes en la matriz, ¿sí? Muchas veces la presencia de interferentes nos lleva a que haya un resultado erróneo. Por lo tanto, si la técnica lo requiere, se debe eliminar los interferentes. También se debe llevar a cabo sin agregar ningún nuevo interferente, ¿sí? Bueno, por lo mismo que antes, ¿sí? No deberíamos contribuir a que el resultado sea diferente al real, ¿sí? Como quinto, debe considerar la dilución o concentración del analito de manera que esté dentro del intervalo óptimo del método de análisis utilizado, ¿sí? O sea que nosotros vamos a tener que evaluar cuánta masa pesamos o qué dilución hacemos o si lo concentramos para que caiga dentro ese resultado que nosotros esperamos obtener, esté dentro del rango lineal del método, ¿sí? Si no,
nosotros no podríamos informar los resultados. Bueno, ahora les voy a contar un poco cuáles son los pasos que vamos a seguir durante el trabajo práctico, ¿sí? En este trabajo práctico lo que vamos a hacer es la descomposición de la materia orgánica en leche en polvo mediante la calcinación en mufla hasta cenizas, ¿sí? De una muestra de leche, y esa muestra tratada la vamos a utilizar para averiguar en los próximos trabajos prácticos el sodio, el contenido de sodio, de potasio, de calcio y de fósforo. Si nosotros miramos el rótulo de la leche descremada, ya sabemos por datos que se pueden averiguar, ¿sí? Que tiene 460 miligramos por ciento en sodio, 1640 miligramos por ciento de potasio, 1260 miligramos por ciento de calcio y 1000 miligramos por ciento de fósforo. Fíjense que en el rótulo dice que tienen esta cantidad de miligramos cada 10 gramos, ¿sí? Por eso en 100 gramos es por 10, ¿sí? Averiguar cuál es el contenido esperado en el ensayo que vamos a hacer es una información que es muy importante, ¿sí? Porque nos va a permitir definir cómo va a ser el pretratamiento que vamos a tener que hacer. Es decir, si yo conozco cuál es la concentración esperada, yo voy a saber cuánta masa, puedo calcular cuánta masa tendría que pesar, por ejemplo, en este caso, qué diluciones debería hacer, ¿sí? Y digamos, de acuerdo a cuál es, para que puedan estar todos incluidos en el rango lineal de la técnica que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a hablar del procedimiento a realizar en el trabajo práctico. Lo primero que vamos a hacer, les dice el procedimiento, es pese 0,5 gramos de la muestra de leche en polvo a la décima de miligramo en una cápsula o crisol de porcelana previamente rotulada en su base con lápiz negro. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar con la primera parte. Entonces, pese 0,5 gramos de la muestra de leche en polvo a la décima de miligramo. Entonces vamos a comenzar con el sodio, ¿sí? Nosotros habíamos visto que según el rótulo, la leche descremada en polvo tiene un contenido aproximado de 460 miligramos por ciento, es decir, 460 miligramos de sodio cada 100 gramos de leche. Si nosotros pesamos 0,5 gramos de leche y lo llevamos a 100 mililitros, que es lo que nos dice después la técnica, vamos a tener un total y luego lo pasamos a microgramos, ¿sí? Vamos a tener una solución de 23 ppm una vez que se realizó todo el tratamiento de la muestra. Y de potasio tendremos una solución de 82 ppm, de calcio de 73 ppm y de fósforo de 50 ppm. Entonces, tengamos en cuenta que el sodio tiene un rango lineal. Por ejemplo, el sodio lo vamos a determinar por fotometría de llama, ¿sí? Y el rango lineal de esa determinación es de entre 2 y 10 ppm. Es decir, que esto vamos a tener que hacer una dilución para poder luego medirlo en ese equipo, ¿sí? Y bueno, también, por ejemplo, lo que respecta al calcio, también vamos a tener que hacer una dilución porque como lo vamos a determinar por absorción atómica, el rango lineal es de 1 a 7 ppm. Así que vamos a tener que hacer una dilución y además como requiere el agregado de lantano para poder eliminar la interferencia del fósforo, el agregado del lantano lo vamos a hacer durante el proceso de dilución y que también se puede realizar de forma muy sencilla. Y también, bueno, para el agregado del fósforo también es necesario el agregado de reactivos específicos que se harán durante esa dilución. ¿Por qué pesamos? Si yo pesara mayor masa, podría disminuir el error relativo, pero se necesitaría mayor volumen de agua destilada. Y una masa menor va a aumentar considerablemente el error, ¿sí? Y además se va a disponer de un menor volumen de muestra para poder practicar las determinaciones, ¿sí? Bueno, cuando dice a la décima del miligramo, se refiere a que hay que expresar la masa en gramo con 4 decimales, ¿sí? Y esto está en la mayoría de las balanzas, nos permite hacer esta operación, ¿sí? Entonces tiene 4 decimales, sería decigramo, centigramo, miligramo y décima de miligramo.
Fíjense que en la técnica dice que vamos a usar una cápsula o crisol de porcelana, ¿sí? Estos son los crisoles de porcelana. Lo que vamos a realizar en el trabajo práctico es la eliminación de la materia orgánica, de la leche, mediante la calcinación, ¿sí? Y la oxidación. En este caso, como vamos a calentar por arriba de 500 grados en presencia del aire que contiene oxígeno, el carbono, todo lo que está la materia orgánica carbonada se va a transformar en dióxido de carbono, el hidrógeno en agua, el nitrógeno en óxido de nitrógeno y el azufre en dióxido de azufre. Y entonces es por esto, como vamos a calentar a tan alta temperatura, que vamos a necesitar un material que sea resistente a esta alta temperatura y que además sea químicamente inerte, porque se acuerdan que no había que agregar interferentes durante el tratamiento de la muestra. Entonces, el mejor material que podemos utilizar es la porcelana. Entonces, siempre después dice previamente rotulados en su base con lápiz negro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es rotularlo. Se puede rotular con lápiz o con una solución de ion férrico, ¿sí? Los que nosotros les vamos a dar en el trabajo práctico ya están rotulados con ion férrico, pero si no, tienen que hacerlo con lápiz porque los marcadores al solvente, ¿sí? Los que son indelebles, se borran con el calor. Entonces dejaría de estar rotulado. Ahora, después dice, en el segundo paso, coloque el crisol en un triángulo de porcelana y queme el contenido con un mechero Bunsen. En caso de ignición hay que extinguirla limitando la entrada de aire con un vidrio de reloj. Entonces, si bien la temperatura de 500 grados la vamos a conseguir en una mufla, si nosotros colocamos directamente la muestra en la mufla, se podría producir la ignición con llama. Entonces saldría la muestra proyectada fuera del crisol. Lo que hacemos con el mechero es producir primero la carbonización parcial, evitando la formación de esa llama que yo les contaba recién. Entonces, como les decía recién, en caso de ignición hay que acercarle un vidrio reloj, o bueno, las cápsulas, los crisoles y las cápsulas vienen con tapitas de porcelana, pero bueno, en nuestro caso lo vamos a hacer con un vidrio de reloj y vamos a limitar el oxígeno para poder, la entrada del oxígeno, ¿sí? Para poder interrumpir esa combustión, ¿sí? Y que no haya ignición. Bueno, el tercer paso dice, cuando el desprendimiento de humo haya finalizado, ¿sí? Que nosotros habíamos dejado en la llama el crisol, lleve el crisol a la mufla y manténgalo a 500 grados, más o menos 25 grados, durante 1 hora. Entonces, ¿por qué usamos esa temperatura? Si la temperatura fuera menor a 500 grados, puede no producirse esa descomposición total de la materia orgánica. Entonces, esa materia orgánica que nosotros queríamos descomponer va a interferir en la medición, va a ser un interferente en la medición que vamos a realizar a posteriori. Y si nosotros usáramos una temperatura mayor que la que a 500 grados, y que la que se establece, se podría perder considerablemente los metales por volatilización, ¿sí? Entonces, y se trabaja durante 1 hora porque un tiempo menor no nos garantiza la total carbonización de la muestra, ¿sí? La total descomposición de la materia orgánica. Y más de 1 hora se hace demasiado incómodo, es un tiempo de operación demasiado largo para un análisis de rutina, ¿sí? Bueno, como siguiente paso, lo que vamos a tener que hacer es retirar el crisol de la mufla, dejarlo enfriar y disolver las cenizas con 1 mililitro de ácido nítrico 1+1. Entonces, nosotros agregamos un oxidante auxiliar, ¿sí? Porque hasta ahora la calcinación no es completa, se necesita de otro oxidante. Y hay varias posibilidades que nosotros podemos tener, podemos elegir, como por ejemplo agua oxigenada, ácido perclórico, ácido sulfúrico concentrado o ácido nítrico. El ácido perclórico no lo elegimos porque puede producir mezclas explosivas. El ácido sulfúrico va a intervenir en la determinación de calcio, entonces usamos el ácido nítrico porque desplaza el ácido clorhídrico, que es más volátil, y forma nitratos que se descomponen en óxidos muy poco volátiles. Entonces, ¿por qué agregamos un líquido? Este agregado del líquido va a aumentar la superficie expuesta de las partículas y va a hacer que el tratamiento sea más efectivo.
Y por último nos dice que tenemos que evaporar a sequedad en una plancha calefactora bajo campana. ¿Por qué no las ponemos directamente con el líquido en la mufla? ¿Sí? Si nosotros pusiéramos directamente en la mufla, solamente se va a evaporar la capa superficial del líquido y va a hacer que se selle el contenido interno, y eso va a hacer que se favorezca la proyección de sólidos hacia el exterior. ¿Está bien? Entonces lo que tenemos que hacer es colocarlo en una plancha calefactora bajo campana hasta que se evapore, y una vez que se evapora, sí va a ir a la mufla. Bueno, una vez que se los dejó evaporar, entonces vuelve a llevar el crisol a la mufla, aproximadamente 1 hora. Se retira, lo deja enfriar y se disuelve las cenizas con 1 mililitro de ácido nítrico 1+1. En esta hora en la mufla se va a culminar la calcinación y la eliminación de la materia orgánica, y luego se lo disuelve en un medio ácido, porque si solamente lo disolviéramos con agua, se podría producir la hidrólisis de algunos cationes ácidos y la consiguiente precipitación. Entonces estaríamos perdiendo analito. Sabemos que la disolución tiene que ser con un ácido fuerte, y como todos los nitratos son solubles, elegimos el ácido nítrico, ¿sí? Si no, bueno, el ácido clorhídrico, que sería otra de las opciones, forma algunos cloros insolubles, y el ácido sulfúrico va a interferir posteriormente en la determinación de calcio, así que no lo elegimos. Bueno, y el último paso es transferirlo cuantitativamente la solución a un matraz de 100 mililitros, ¿sí? Entonces después llevamos a volumen con agua desionizada y, bueno, guardamos la solución en un recipiente de polipropileno convenientemente rotulado. Transferir cuantitativamente la solución significa trasvasar todo el contenido a un matraz y luego ir enjuagando con la piseta y volver a trasvasar al matraz. Y luego se lleva a volumen. Y hay que guardarlo, la solución hay que guardarla en un recipiente de polipropileno, porque no va a alterar la composición de la solución que nosotros estamos obteniendo, ¿sí? Porque con el vidrio sí puede haber interacciones y pueden llegar a generarse interferencias, o puede absorber alguno de los analitos. Por lo tanto, elegimos recipientes de polipropileno. Bueno, y este sería el fin de nuestra primer clase de trabajos prácticos.